Y esta primera mesa la titulamos Espabilar la política, porque un poco lo que veníamos pensando es cómo puede ser que proyectos políticos tan regresivos, tan violentos, tan autoritarios, estén prendiendo incluso en los sectores populares de la sociedad, ¿no? Y ahí nos preguntábamos entonces también por alguna especie de autocrítica en relación a cómo viene funcionando la política y qué pasa también con quienes hacen o hacemos política desde otros lugares que no son los partidos políticos, ¿no? Por eso quienes están aquí, las compañeras y compañeros que están acá sentados hoy, todas y todos tienen un poco como la posibilidad de esta doble mirada, ¿no? En algún momento han estado o están en lugares más de militancia y pueden verlos de ese lado, y en algún momento han estado o están también en lugares de responsabilidad, funcionarios, en el Poder Legislativo, ocupando lugares destacados en las organizaciones. Entonces un poco nos interesaba esa doble mirada y por eso convocamos a Lucila de Ponti, del Partido Justicialista, Movimiento Evita, diputada, Clarisa Gambera, que es de ATE Nacional en la parte de diversidades y géneros, Alejandro Vilca, también diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y de Olinda Carrizo, una de las grandes referentes del movimiento campesino de Santiago del Estero. Sin alargar más estas presentaciones, tiro la primera idea con la que veníamos pensando cómo armar esta charla, que justamente venía por ese lado, ¿no? ¿Qué pasó con la política en estos últimos tiempos, o desde el momento que ustedes quieran plantearlo, ¿no? Porque también hay distintas miradas sobre esto, como para que lleguemos a este punto? Y también qué pasa con los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, o sea, forman parte de este problema también, de este problema, yo diría, de interpelación de la política hacia la sociedad, o forman parte de la solución, en el sentido de que pueden traer también otras formas de hacer política. Bueno, si quieren vamos arrancando en el orden en que están sentadas y sentados. Bueno, gracias por hacerme arrancar. No, bueno, muchas gracias en primer lugar al CELS por organizar este festival, que ya es la tercera. Es la segunda vez. La segunda vez que se realiza y bueno, nada, me parece que es muy importante que podamos tener estos espacios de encuentro, de reflexión. Obviamente gracias por invitarme y la verdad que es un honor compartir este espacio de charla con algunos compañeros y compañeras que ya nos conocemos, con otros que nos estamos conociendo ahora, pero bueno, que sin dudas todos vienen y todas vienen de una lucha muy importante que tiene que ver con poder transformar la política y transformar la realidad, ¿no? A mí me parece que algunas cosas para decir frente al momento que estamos viviendo. Creo que sobre todo el cimbronazo que nos generó el resultado de las PASO, que si bien digo, quienes formamos parte de organizaciones, de espacios en los cuales estamos en constante diálogo con distintos sectores de la sociedad, cuando uno lo piensa, no es algo que termina siendo tan imprevisto o de alguna manera tan sorpresivo que una parte importante de la sociedad y que incluso de los sectores populares se exprese de esa manera, pero sí la contundencia de verlo en un resultado electoral pone sobre la mesa la necesidad, de alguna manera creo, de tomarlo más en serio, ¿no? Que no es la primera vez que nos pasa una cuestión de estas características. Yo creo que en primera instancia, desde el campo popular, tenemos que poder hacer un ejercicio de hacer una distinción entre las personas, digamos, los sectores sociales o las personas que individualmente eligieron votar a Milei, en este caso, a un proyecto político que para nosotros está tan claro que es representativo de determinados intereses y de determinadas ideas, y del proyecto político en sí. Digamos, me parece que si nosotros tenemos la voluntad y la necesidad de poder transformar la política para seguir construyendo una política transformadora, no tenemos que renunciar a la posibilidad de intentar expresar y representar también a esos sectores, ¿no?
porque ahí hay una autocrítica que hay que hacer respecto de por qué se termina yendo por un determinado camino o se termina eligiendo otra opción. Que desde mi punto de vista, y esto muchas veces se dice, bueno, ¿por qué una parte de los sectores populares elige un proyecto de derecha o si hay una sociedad que se derechizó? Yo en realidad me parece que ahí es fundamental poder hacer esta distinción, ¿no? Y creo que tiene mucho más que ver ese voto con lo que se ha llamado una frustración democrática o de alguna manera una idea de que la política, de que el Estado y en este sistema democrático ha tenido fallas y ha tenido limitaciones para resolver algunas cuestiones fundamentales que hacen a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, como esa insatisfacción, esa frustración, a veces devenida en bronca, en odio, en enojo, se termina expresando de determinada manera. Pero no creo que tengamos que automáticamente pensar que todas esas personas que eligieron ese camino adhieren a ese proyecto político, que sí claramente podemos identificar y tenemos que hacer el ejercicio de que esto pueda tomar más claridad, de que hay atrás de un grito que puede parecer rebelde o de determinada pose estética, la defensa de un proyecto político y económico con objetivos específicos y que viene también a representar los intereses de los sectores incluso transnacionales más concentrados del capital, ¿no? Y me parece que eso va quedando cada vez más claro. Pero que nosotros no tenemos que cometer el error como referentes, como militantes del campo popular, de excluir eso, ¿no? De renunciar a la posibilidad de también representar y expresar a esos sectores. Y creo que eso también tiene que venir de la mano de poder hacer una autocrítica respecto de lo que hemos sido capaces de hacer y de transformar en estos 40 años de democracia, ¿no? Nuestros partidos políticos, ya sea acá hay personas de distintas extracciones, algunos venimos más de la política, otros de los movimientos sociales, otros de los movimientos sindicales. Todos hemos dado peleas y hemos dado batallas que tienen que ver con transformar la realidad y con conquistar derechos. Pero no podemos dejar de ver que esa insatisfacción, esa frustración democrática está sostenida también en la incapacidad o en las limitaciones que se han tenido para resolver cuestiones básicas y que incluso a lo largo de estos 40 años de democracia se han complejizado. Como determinados temas nos dan ejemplos muy claros de esto. Uno de ellos, creo yo, es el tema del trabajo, ¿no? Hoy nosotros, y acá está Abel y me parece que va a ser muy interesante poder charlar esto con él. ¿Cuáles son los desafíos para que desde el campo popular, desde el movimiento sindical, desde las organizaciones sociales, podamos recuperar la capacidad de expresar y de representar al conjunto del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras argentinas, que se ha transformado en la medida en que se transformó la sociedad, en la medida en que se transformó el modelo económico y que quizás eso también hoy nos presenta limitaciones cuando nosotros intentamos dar la discusión respecto de los derechos que se defienden y los derechos que pueden perderse para todo un conjunto de personas que nunca han accedido a ellos, ¿no? Entonces me parece que esto lo pongo como un ejemplo de que hay reflexiones necesarias y debates necesarios que nosotros tenemos que dar, que muchas veces entendimos que estaban saldados o que muchas veces preferimos, y en esto yo sí voy a ser muy crítica y autocrítica, digamos, muchas veces preferimos quedarnos en cierta comodidad de la verdad construida, ¿no? De la verdad construida y legitimada durante tanto tiempo. Y me parece que es importante que nosotros asumamos el desafío de poder construir un pensamiento, una reflexión y una práctica situada en este tiempo, en este espacio, en esta sociedad que nos permita dialogar con este pueblo, que tiene necesidades que se han transformado, ¿no? Y que a muchas de ellas nuestro sistema político, democrático, la capacidad de nuestro Estado no ha sido suficiente para resolverlas. Entonces me parece que lo interesante, digamos, de este momento en el que estamos y este desafío es que
nosotros podamos ser capaces también, como militantes de partidos, de sindicatos, de organizaciones, de lo que sea, de poder también dar un paso para cambiar y transformar la conversación pública, ¿no? Yo tengo la sensación de que nosotros, esta idea, digamos, de una democracia que de alguna manera va apareciendo bloqueada por estas incapacidades de poder resolver cuestiones de la vida incluso más básicas, también va de la mano con una conversación pública que muchas veces termina siendo inhabilitante en términos de poder encontrar caminos que nos lleven a construir respuestas, soluciones, ampliación de derechos. Y me parece que el desafío que tenemos frente a un modelo que se nos presenta tan peligroso y tan destructivo es lograr desde aquellos sectores que adherimos al consenso democrático más básico construido en Argentina, ser capaces también de construir una nueva forma y un nuevo contenido de la conversación pública, de la conversación política, y ahí somos todos responsables. Digo, las dirigencias tienen una responsabilidad en todos los sectores, pero también lo tienen los medios y lo tiene la sociedad misma, de poder encontrar la forma de construir un nuevo diálogo que nos permita ir hacia un lugar más productivo, hacia un lugar más potente, hacia un lugar que vuelva a encontrar la capacidad transformadora de la política para intervenir en la realidad y volver a representar a todos esos sectores que lamentablemente hoy dudan si este es o no el camino para ganar en calidad de vida. Clarisa, un poco retomando un par de cosas que decía Lucila acá, el movimiento de mujeres, digamos, con sus distintas expresiones, fue también uno de los aspectos más dinámicos de la movilización social de estos últimos años. Incluso lo sigue siendo, hace poco hubo una movilización muy, muy grande. Y sin embargo, estamos dirimiendo una elección con un movimiento que parece, o con una expresión política que parece amenazar un montón de cosas que se habían conseguido y que se daban como consensos logrados, ¿no? Incluso un movimiento de mujeres que tuvo mucha eficacia en esto que decía Lucila de cambiar la conversación pública, de marcar una agenda también, ¿no? ¿Qué se está discutiendo ahora en el movimiento de mujeres cuando de pronto estamos en esta situación, ¿no? Te pregunto porque es muy parecido a lo que nos pasa desde el movimiento de derechos humanos, ¿no? De consensos que parecían recontra establecidos y bueno, ahora pareciera que hay que volver a discutir todo. Bueno, gracias por la invitación. Decirle a quienes están que soy trabajadora del Estado, que estoy en un sindicato y soy feminista. Voy a hablar desde este lugar situado. Entonces, esta idea tuya de que algunas cosas son consensos establecidos, le vamos a poner algunas comillas, porque lo que venimos haciendo desde los feminismos populares, de las trabajadoras, de las organizaciones sociales, es ensanchar un poco ese sentido en ámbitos muy masculinizados y en consensos que estaban establecidos en una democracia que era con nosotras más o menos. Entonces veníamos en un proceso, claro, un dato muy importante y muy vital de la última década, de la democracia en su conjunto, porque hubo momentos claves de esta democracia y 4 décadas donde las compañeras y les compañeros dieron batallas importantes, pero en la última década nosotras logramos masificarnos y hacer un proceso de ampliación de derechos y de visibilización que fue muy potente y que generó muchas transformaciones en todos los ámbitos. En los ámbitos de la política, en los ámbitos sindicales y también en la vida cotidiana. O sea, hubo un momento donde en la conversación pública que hablaba la compañera, en todas las casas era un quilombo de debate respecto de lo que venían diciendo las pibas, lo que traían los feminismos y las diversidades sexuales y la vida cotidiana de las personas. Fue un movimiento de mucha potencia transformadora. Sin embargo, quedamos un poco entrampados y entrampadas entre condiciones concretas de la crisis económica que a veces nos costaba enunciar. Quedamos atrapadas en este cuidado de hacerle el juego a la derecha, que fue enfriando la calle, y venimos atravesando instancias de ponernos en común y en debate las compañeras, tratando de pensar qué nos pasó. Primero con una especie de añorancia nostálgica porque construimos la 4ª ola del feminismo, porque fuimos muy masivas en la calle y nos está costando replicar esa intensidad. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que empezamos a ocupar lugares institucionales y de responsabilidad,
hay una pregunta siempre abierta entre esa energía muy potente y vital de cuando construimos agenda ensanchando a los codazos y qué pasa cuando nos institucionalizamos. Esa es una pregunta abierta. También hay algo de ritualizar cosas que conseguimos como si siempre hubieran estado. La pregunta sobre la política que tiende a hacerse corporativa y nos empieza a replegar de lo que construimos como unidades muy intensas. La democracia se consigue construyendo la más amplia unidad, encontrando consensos comunes en la diversidad que somos. Los feminismos logramos, a partir de nuestras experiencias en los encuentros nacionales, ahora plurinacionales, en la campaña por los derechos del aborto legal, seguro y gratuito, logramos entender y ejercitarnos en esto de construir enormes consensos. Una vez que logramos eso, empezamos a replegarnos sobre nuestras propias corporaciones, sin ser peyorativa con nosotras mismas, pero hay algo de esto que sucede. Necesitamos volver a ponernos en común. Lo que nos pasó concretamente después del sopapo de las PASO, que fue un estado de ánimo paralizante, se instaló el miedo, empezamos a mandarnos mensajitos para tratar de juntarnos y rápidamente se construyó una asamblea feminista en el espacio del Ni Una Menos, donde fuimos mucho más de las que suponíamos. Era evidente que teníamos una desesperación para poner en común y tratar de explicar algo de lo que había pasado. Era muy diversa la convocatoria, volvió a tener una diversidad que estábamos perdiendo en la calle. La realidad es que habíamos perdido la posibilidad de construir en unidad en la calle después del aborto legal, seguro y gratuito. En general compartimos la calle, pero con ámbitos distintos. En esta asamblea nos juntó el espanto, que no está mal, porque el miedo te junta, la alerta en el cuerpo te obliga a encontrarte con los que están de tu lado, incluso en esa diversidad y en esas tensiones que surgen. En esta asamblea lo que hicimos fue intentar caracterizar lo que había sucedido, y es esto, ¿no? O sea, se enfrió la agenda de los feminismos. La crisis de deuda y lo que genera como dependencia y como condicionamiento el Fondo Monetario Internacional hizo que la agenda de las mujeres que veníamos de ofensiva se replegara. Estábamos a por una ley integral de cuidado. Si no hay guita para comer y se instala el hambre, no hay plata para pensar en cuidados. Y esto nos fue, nos fue un poco incluso domesticando. Ahí nos preguntábamos, ¿cómo que los progresismos son conservadores, la derecha es rebelde? ¿Cómo que las pibas votaron a Milei? O sea, ¿qué hacen? Yo soy profe. Mis estudiantes me instalan como debate en el aula por primera vez que la política no es lo que yo digo. Y claro, si la política es lo que transforma la vida de las personas, si la vida de las personas atraviesa una crisis por inflación tan intensa, la política no es esa potencia transformadora que nosotros y nosotras generacionalmente repetimos casi como un mantra, porque nacimos en esa experiencia. Lo mismo me pasaba en relación a hablar sobre el Estado. Yo soy trabajadora del Estado. Yo creo profundamente que el Estado es lo que puede organizar la vida en sociedad. Sin embargo, estamos todo el tiempo hablando de un Estado que no se evidencia en la vida cotidiana, por lo menos de todas las personas. Si el Estado empieza a no ser una política de calidad, yo qué sé, ¿por qué los sectores que les tocan las escuelas más rotas no van a pensar que esta chantada peligrosísima de los vouchers no podría ser una posibilidad? Entonces, sí, nos enojamos un montón con las propuestas que vienen de derecha, pero y tratamos de entender al electorado al que interpelan, pero hay algo para mirar, ¿no? Hay algo para mirar de que el Estado en el que creemos se devalúa. El Estado le devuelve a muchas personas que no tienen más remedio que usar el Estado un espejo de que son aquellas personas que no pueden acceder a otras cosas que les fueron vedadas. Y eso es muy incómodo de decir y pareciera que le estamos haciendo el juego de la derecha, pero ahí hay una trampa. Lo que dijimos en esa asamblea es que teníamos que recuperar la calle para hacer rápido, ¿no? Y construimos la fecha esta del 28 de septiembre, una fecha de unidad de acción, una fecha con esta caracterización y este estado de ánimo. Yo les digo la verdad, nos agarramos fuerte porque estábamos discutiendo para afuera respecto de plantar un límite, no pasarán, no nos van a arrasar, o por lo menos no sin que digamos nada y en la calle, pero también estábamos discutiendo hacia adentro y en el marco de la campaña,
sabemos acá quienes estamos, porque somos militantes, muchas de las personas, el feminismo es piantavotos, el feminismo se pasó de rosca, el electorado giró a la derecha, entonces no es tiempo de feminismos. Todo esto recorrió los debates de la militancia. Entonces nosotras sentíamos que nunca se puede, que estando en resistencia cada vez más para atrás, que había que estar a la ofensiva. La realidad que ese 28S que nos costó mucho construir estaba flaco para lo que esperábamos. Construimos una mística que hacía tiempo no había. Estamos convencidas que la mística la tenemos. También sabemos que las compañeras que en general llenan la calle en las convocatorias del feminismo están complicadas. Desde el momento de la pandemia nosotras dijimos, se está intensificando el trabajo de nuestras compañeras, la crisis económica nos está obligando al pluriempleo, para participar hay que tener disponibilidad y lo que está provocando la crisis es un repliegue hacia adentro que le sirve a la derecha. Salió flaco, pero salió potente, salió en unidad y nos vuelve a mostrar que es por ahí. Buenísimo. Alejandro, Clarisa planteaba algo muy interesante que es... Muy bien. Un poco este diálogo desde lo que está institucionalizado, llámense partidos, organizaciones, y un electorado, en el caso de ustedes, un partido que interpela a las trabajadoras y trabajadores. ¿Qué se encuentran en ese diálogo? ¿Con qué tipo de demandas de las trabajadoras y los trabajadores? ¿Y qué es lo que la organización política puede devolver a eso? Mira, antes que nada, primero agradecer a todo el CEL, a este panel también, a vos. Un minuto más me tomo. Antes que nada, no podíamos ser ajenos, el Frente de Izquierda, de lo que está pasando en Palestina. El viernes nos movilizamos junto a la comunidad árabe y otras organizaciones por lo que se está desarrollando, ¿no? Allá una verdadera masacre, un genocidio étnico, y por eso quería tomarme este minuto para dar todo mi apoyo y solidaridad con el pueblo palestino y pedir por basta este genocidio en Gaza, Cisjordania, y pedir por una Palestina libre, ¿no? Después, como segundo tema, ¿no? Lo que está planteando, creo que hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? A ver, el surgimiento de la derecha no es algo casual en Argentina. Lo vemos en Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro, España, Vox, Francia. Pero también creo que el surgimiento, si vos lo ves acá en Argentina, no es algo ajeno de la realidad o que cayó del cielo, sino es producto del fracaso político y económico de todo este tiempo, de aquellos que te prometieron pobreza cero, de los que te decían llenar la heladera. Vos solamente imaginate un laburante en el interior que apenas llega a fin de mes. Hoy llegar a la canasta familiar está cerca de 285.000 pesos. La gran mayoría de los trabajadores ni siquiera llegan a eso. Hoy no solamente sos pobre si sos trabajador precario o no tenés laburo, sino ya ser un trabajador en blanco, y para llegar a la canasta familiar tenés que laburar en 2, 3 laburos, haciendo changas. Entonces, para muchos de esos trabajadores, incluso jóvenes, ¿no? Que a lo sumo lo que pueden acceder es hacer un Rappi o vender en las ferias sin ningún derecho. Esta situación de crisis e incluso el sistema democrático, y mirá que es grave, ¿no? Hasta casi le parece ajeno. Y es sobre eso lo que trabaja la derecha. Decirte, mirá, esto no te da nada, que se pudra todo, cuestionemos todos los derechos sociales. Es más, la culpa la tiene el otro, el desocupado, el laburante, el jubilado. Sobre eso trabaja la derecha. O sea, la derecha trata de instalar sentidos comunes opuestos a lo que tanto no ha costado conquistar, desde la vuelta a la democracia. Vos fijate, la vuelta a la democracia, venimos después de una dictadura militar. ¿Pero qué significó la dictadura militar? Cortar de cuajo la experiencia de lucha de un movimiento obrero, un movimiento estudiantil, con sangre y fuego. Se volvió a la democracia, pero lo que nunca se cuestionó son las bases económicas de aquellos que han venido ganando desde ese momento hasta ahora. Y no solamente te hablo
de los grandes empresarios. Te puedo nombrar varios. Incluso en mi provincia tenemos uno, que es Pedro Blaquier, de Ledesma, que en la dictadura militar tuvo el atrevimiento, junto a los militares, de cortar la luz en un pueblo, en Calilegua, y desaparecer a toda la comisión directiva y a muchos jóvenes y activistas. Ese tipo siguió ganando fortunas, como decía, se la llevaban en pala, con Alfonsín, con De la Rúa, con los gobiernos de Kirchner, con Alberto Fernández, y murió impune. Esa estructura económica no se la tocó. Es más, te doy otro elemento más que hoy vivimos, el problema de la deuda. Cuando entraron los militares, la deuda era cerca de 9.000 millones de dólares. Salimos de la dictadura con cerca de 47.000 millones de dólares. La deuda, el FMI, son símbolos de colonialismo y opresión. Y hoy volvemos. No solamente lo trajo Macri, lamentablemente acordar un plan de pago significa honrar una deuda, que te digo, mirá que en la dictadura militar hubo un juez Ballestero que estudió la deuda, más de 469 irregularidades. Se estatizó la deuda privada de muchos empresarios que financiaron la dictadura militar y se la pasó al Estado. Y que hoy la estamos pagando todos. Imagínate, ¿por qué la tendrían que pagar nuestros jubilados, nuestros trabajadores, nuestros pobres? Bueno, esa estructura económica hoy sigue vigente, ¿no? Yo creo que muchos de esos jóvenes, como te decía al principio, confundidos por una solución fácil de decir, mira, rompamos el Banco Central, privaticemos, que es la salida, que aunque parezca una salida nueva, en realidad ya son viejas. Le contaba hace rato a Furlan, un trabajador de allá de Jujuy, nos decía y se acordaba de la privatización de Acero Zapla. Esa fábrica tenía 6.500 trabajadores, ahora tiene 200. O sea, ese es el futuro que nos espera. Van a privatizar la salud, la educación. Menem lo intentó, pero hay algo importante con eso. Esas ideas neoliberales chocaron en su momento con la movilización del pueblo trabajador, la juventud y los estudiantes. Por eso no pudieron avanzar más con la ley de educación federal ni superior. Y ahora esto no cabe una reflexión. Los gobiernos pudieron avanzar con esta pauperización cada vez mayor de las condiciones de vida, lo hicieron solos, lo hicieron mediante el camino que le ofrecía el Fondo Monetario Internacional, cumplir, pero también con lo que exigen los grandes empresarios, que son los que se han venido llenando de plata, ¿no? Como te decía. Pero yo creo que la solución nos lleva, o por lo menos nos tiene que llevar a pensar que más allá de cómo se resuelve el balotaje, si no se cambia esa estructura social tan desigual, van a seguir surgiendo fenómenos como los Milei u otros fenómenos de derecha, porque hoy para muchos sectores trabajadores esta democracia o estas condiciones les resulta ajena. Pero como te decía, la solución por dónde viene. Si hay algo que nosotros tenemos que reivindicar es la larga experiencia de la lucha del pueblo argentino en las calles. Porque si surgió Milei no es por algo casual. Los grandes empresarios temen que la bronca, la crisis se desarrolle en las calles, como en el 2001, cuestionando los bancos, los grandes empresarios o el que se vayan todos. Por eso surge un Milei financiado por los grandes empresarios, por los medios de comunicación. Pero bueno, yo creo que ese camino es el que nosotros tenemos que buscar. El de la organización, de la lucha, los grandes sindicatos, de la unidad de los ocupados, desocupados. Y por último, creo que si hay algo que demostró Jujuy, y por eso, digamos, hablo de mi provincia, la experiencia, fue la lucha contra la reforma constitucional de Gerardo Morales. Si algo se vio ahí, es cómo se unían no solamente los trabajadores de la industria, mineros, docentes, trabajadores de la salud, las pibas del pañuelo verde, las comunidades originarias, pusieron en un jaque a un gobierno tan reaccionario como el de Gerardo Morales, donde hubieron 5 personas que perdieron el ojo, cortes de ruta, pero donde se vio que el pueblo no solamente podía hacer retroceder un gobierno, sino que cuestionaba la estructura del poder.
Lamentablemente esa lucha no se desarrolló, pero muestra en pequeño de cómo la clase trabajadora y los sectores explotados, si nos unimos, no solamente podemos parar el ajuste de este gobierno, del que vendrá, podemos ponerle un freno a la derecha, sino que podemos sembrar una salida superior, que es poner a todo este sistema social o a toda la Argentina y sus riquezas en función de las necesidades sociales y no en función de las grandes riquezas, donde valga más la vida que la ganancia de los empresarios. Porque cuando avanzan los empresarios, no solamente te roban el futuro, avanzan sobre nuestros derechos, avanzan sobre el medio ambiente, sino avanzan sobre el sueño de miles de argentinos que hoy lamentablemente está frustrada. Por eso nosotros somos conscientes que la única salida viene de la mano de los explotados. Si se ponen de pie, pueden crear otro sistema social, que es el que creemos nosotros los socialistas, que es realmente un gobierno de los trabajadores. Gracias, Alejandro. Abel, quería hacerte dos preguntas. Una, venimos escuchando hace tiempo que estas ideas libertarias o liberales extremas prenden en cierto sector de los trabajadores más precarizados, ¿no? Bueno, se habla mucho de los repartidores de Rappi, etcétera. Pero ¿cómo lo ven ustedes en un sector de trabajadores sindicalizados? Digo, ¿hay ahí también una pregnancia de este mensaje? ¿Cómo lo ven ustedes ahí en el contacto que tienen desde el sindicato con los trabajadores? Y la otra es, bueno, ¿cómo se están preparando? Si ese llega a ser el escenario, ¿qué es lo que están previendo? Digo, ¿va a haber un escenario donde va a haber que movilizar? ¿Están ya pensando, están ya charlando algo de eso en los ámbitos en los que te movés? Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al CEL por la invitación. Muchísimas gracias a los compañeros que me acompañan en este panel. La verdad que celebramos, y lo incluyo a mis compañeros, que haya y que existan estos ámbitos de debate que nos permitan por ahí contarnos un poco las cosas que pensamos en función de la realidad que tenemos hoy en la Argentina. En una Argentina que sin duda es parte también de este mundo global, donde las cosas que ocurren en otras latitudes tienen que ver con la cotidianidad de cada uno de nosotros. Ya hoy no se puede estar pensando en tomar decisiones solamente mirándonos lo que nos sucede a nosotros, sino que requiere entender qué es lo que está pasando en el mundo para poder minimizar los errores a la hora de tomar decisiones. En tu primera pregunta vos me decías, o me preguntabas, mejor dicho, esta propuesta que tiene el negacionismo hoy, que pone, a mi entender, a mi humilde entender, y que interpela a la justicia social, que interpela a la política, que interpela a la economía, pero fundamentalmente que interpela a toda nuestra sociedad. ¿Y por qué digo que el negacionismo termina teniendo un rol preponderante? Creo que fundamentalmente es porque la política no supo darle respuesta a la demanda que nuestro pueblo tuvo como exigencia y como esperanza. Creo que ahí nace el motivo y el argumento fundamental de la derecha. A mi entender, mi ley es un vehículo que sirve para esta circunstancia, pero que seguramente si las grandes mayorías populares no debatimos y no tomamos en serio los riesgos que tiene, no solamente la interpelación a lo que yo hacía mención, sino también los riesgos que tiene la democracia en nuestro país. Creo que también interpela el negacionismo a la democracia, porque termina pretendiendo instalar un sistema autoritario, violento, y que nada tiene que ver con lo que nuestro pueblo espera. Sin duda que la situación que hoy padecen los trabajadores es una situación de crisis, de dolor, porque aún el que trabaja, como bien recién nos manifestaban los compañeros, tiene dificultades para garantizar el plato de comida. Y no estamos hablando de un par de zapatillas,
ni de garantizar otras cosas, simplemente el plato de comida. Y claro que eso termina siendo indigno. Y cuando el trabajador se levanta todos los días temprano a la mañana, lo ve su esposa, lo ven sus hijos, y el día 15 o 20 de cada mes tiene que dar la cara ante ellos, manifestando que el esfuerzo que realizó no le alcanzó para garantizar el plato de comida, termina siendo una situación muy dolorosa. Y de eso creo que somos responsables nosotros. No le podemos echar la culpa a Milei. Sí, claramente tenemos que entender que esa es una situación que se pensó en un laboratorio, que la derecha siempre termina condicionando a los gobiernos cuando toma decisiones centrales. Mientras nosotros festejamos la década ganada con los gobiernos de Néstor y de Cristina, ellos estaban muy preocupados en pensar cómo el postkirchnerismo le iba a ofrecer a ellos una situación que le iba a permitir modificar esa situación que nosotros celebramos. Porque cualquiera de los que estamos en este predio hoy, seguramente si nos hacen la pregunta, si quisiéramos estar como estábamos en diciembre del 2015 o como estamos ahora, nadie va a tener duda de decir que quisiéramos estar como estábamos en el 2015. Claramente ocurrieron cosas, y ocurrieron cosas porque nuestro pueblo no supo interpretar, nosotros como dirigentes no le supimos hacerle entender o prepararlos, formarlos para que no fueran engañados por la inmediatez de los medios de comunicación que terminan instalando una agenda que nada tiene que ver con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Claramente, si recordamos, el principal problema de las elecciones de 2015 era el impuesto a la ganancia, sin tener en cuenta todo lo que estaba escondido detrás de ese reclamo que lo impulsaba precisamente la derecha a través de los medios de comunicación. Y no estoy diciendo que no era una realidad o una demanda de los trabajadores. Sí, claro que había una demanda de los trabajadores de que se resuelva ese problema, pero nadie podría ponerse a pensar que en ese momento la prioridad podría llegar a ser eso, cuando si hubiéramos estado enterados de lo que estaba planificando la derecha, claramente nos hubiéramos dado cuenta de que por ahí no era. Pero creo que las organizaciones sindicales, los dirigentes sindicales tenemos responsabilidad, como la tienen todos los sectores de esta sociedad. Las cosas que nos ocurren no es responsabilidad o culpabilidad de una sola persona. Creo que todos de alguna manera, en mayor o menor medida, tenemos responsabilidades. Nosotros como dirigentes de no estar preparando los cuadros políticos, gremiales, para que esa dirigencia intermedia pueda debatir con argumentos sólidos, pueda debatir con instrumentos mucho más valederos con sus compañeros en cada fábrica, para que estén esclarecidos y no estén sometidos a creer tan mansamente un mensaje de los medios que termina siendo el mensaje del poder real. La alianza estratégica que hoy en la Argentina, digo en la Argentina porque vivimos acá, pero claramente ha roto las fronteras de la Argentina, ya esa alianza que es entre el Poder Judicial, el Poder Económico y el Poder Mediático, pone a la política como herramienta de transformación de la sociedad de rodillas. Porque nosotros hoy estamos muy preocupados por cómo va a salir el resultado electoral. Y claro que esa es una prioridad, porque si no ganamos las elecciones seguramente no vamos a tener el poder necesario para poder transformar esta realidad que nos duele. Pero también nos tenemos que empezar a preguntar, ¿qué pensamos después de que se gane esta elección? ¿Va a ser fácil gobernar a la Argentina con este escenario que hoy el poder económico, el poder real, pretende instalar, o mejor dicho, ya lo instaló, pretende seguir llevándolo adelante? ¿Va a ser tan sencillo acumular poder para tratar de resolver las transformaciones que hacen falta y que demandan nuestra sociedad? ¿Va a ser posible transformar esta realidad que nos duele solamente con un gobierno de unidad nacional? Yo creo que
las veces que la Argentina se impuso transformar realidades mirando y conteniendo las demandas de las grandes mayorías populares, no fueron sencillas, fueron traumáticas. Y si no, miremos lo que le sucedió al general Perón por representar a las grandes mayorías populares y fundamentalmente a los trabajadores. 18 años de exilio, bombardeada la Plaza de Mayo. Luego, en el 76, más de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. O sea, cada vez que la política tuvo una mirada sobre las grandes mayorías populares para contener esas necesidades, siempre tuvo costo. Aún hoy, el costo de haber tenido una década importante de transformar la Argentina y de que las grandes mayorías populares estuvieran mucho mejor de lo que estaban, es que hoy Cristina está sometida a no poder ser candidata por la situación que le plantea el Poder Judicial, pero que es una idea del Poder Real, claramente. Entonces, claro que nosotros tenemos una necesidad de estar encontrando en el movimiento obrero un espacio de discusión de qué modelo de país pretendemos para los próximos años. Entendemos que el movimiento obrero está llamado a cumplir un rol protagónico, que no puede seguir mirando para el costado. Porque no fue casualidad que el general Perón lo señalara como la columna vertebral de nuestro movimiento. Lo hizo porque sabía perfectamente bien de que en los trabajadores se concentraba la mayor fuerza para poder proponer las tensiones necesarias para cambiar y transformar la Argentina. Si no es el movimiento obrero el que toma conciencia de formar los cuadros políticos, de tratar de recuperar el rol protagónico en la vida política en la Argentina, seguramente va a ser muy difícil transformar la realidad que nos duele hoy. Si el movimiento obrero toma la posta y ocupa el rol preponderante que le dio la historia y que le exigen sus trabajadores, porque nosotros no solamente tenemos una responsabilidad de representarlo en una paritaria para recuperar un poder adquisitivo perdido. Nosotros tenemos la responsabilidad de también esclarecer al compañero para que en estas situaciones como la que hoy vive la Argentina no esté confundido y no esté tomando decisiones en contra de sus propios intereses como nos ha ocurrido. Porque para que Milei haya sacado la cantidad de votos que sacó, para que Juntos por el Cambio haya sacado la mayor cantidad de votos que sacó, tuvo que haber trabajadores confundidos que depositaron una vez más la esperanza en sectores que no representan los intereses de esos trabajadores. Y ese es un error nuestro. Nosotros debemos interpelarnos por qué sucedieron esas cosas, por qué siguen sucediendo, por qué hoy estamos todavía sin saber qué es lo que va a ocurrir el 19 de noviembre, con el subsidio de que es una elección que es ganable, pero que todavía no está ganada. Y la verdad que los trabajadores, siendo mayoría, como lo somos en este país, no debieran tener dudas, y ninguno de los que estamos acá debiéramos tener duda de quién debería triunfar el 19 de noviembre. Sin embargo, la tenemos. Y la tenemos porque no hemos sido capaces de preparar a nuestros pueblos de las pretensiones, de las exigencias que históricamente tuvo el poder real, en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Y para eso hay que prepararse. Esto no solamente se resuelve ganando una elección, esto se va a tener que resolver tomando conciencia de entender que en algún lugar hay que acumular poder y relación de fuerza para dirimir esas tensiones en favor de las grandes mayorías populares. Muchas gracias. Claro. Deo, retomo esto último que decía Abel, bueno, de que obviamente estos problemas no se van a dirimir en esta elección, que es una elección crucial sin duda, pero estamos viendo que son cuestiones mucho más profundas. Y ustedes desde el MOCASE realmente pueden dar cátedra, ¿no?, de lo que es
el impacto de un determinado modelo productivo, de lo que son las lógicas de violencia en los territorios. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que tiene que cambiar la política para poder encaminarnos hacia un lugar mejor, desde ese lugar de un movimiento social que resiste, pero que también tiene que dialogar en algunos momentos, ¿no? Con el Estado, con la política, sin ser lo mismo? Buenas tardes. Vamos a entrarle por ahí por el saludo. Ahí está la Gachi. En principio venía la Deo nomás, pero después digo, bueno, que la Gachi también venga. Bueno, la Gachi u otra compañera del movimiento, ¿no? Porque es un poco también en estos espacios donde una y une nos acompañamos y nos vamos haciendo, y también es esa invitación a la reflexión colectiva, ¿no? Y mientras hablaban de los diversos temas, se me iban atravesando, ¿no? Cosas tipo, bueno, de los años de resistencia, porque una también en este resistir y recrearse, reidentificarse, ¿no? 500 años de lucha son lo que acumulan nuestro cuerpo, nuestro sentido y esa visión del mundo. Y qué sé yo, me atravesaba en los 90 cuando de repente el salario algodonero, muchas de las familias que obligadas también a hacer algodón quedaban con lo insuficiente económicamente para comprar, sobre todo en las comunidades campesinas, indígenas, lo que no podían producir, ¿no? De repente poblaciones conociendo comedores desde lo parroquial, y ahí estaban las mujeres garantizando esa comida, y mientras tanto el achicamiento de ese territorio, ¿no? Ese achicamiento del territorio donde las cabras tenían de 500 que pasar a 70, o de 200 cabras, de 200 vacas a 20, o tienes que dar la media, y bueno, y en todo esto sin tener un espacio donde poder ir y decir, bueno, esta es la injusticia que está aconteciendo con familias que llevan generaciones viviendo en esa tierra, y de repente es eso, ¿no? Cómo construimos un movimiento que de repente con 34 años es así un pedacito, ¿no? De todo lo injusto o de todas las transformaciones que deberíamos de hacer, ¿no? Que dialogamos siempre, que nos han hecho cagar siempre, pero que ahí hemos estado poniendo el cuerpo, ¿no? Que si no ha llegado la policía, o si no ha llegado, no sé, el inspector de bosque para frenar la topadora, y bueno, y hemos estado ahí. Y bueno, que hemos tenido denuncia por desobediencia y desacato a la autoridad, la hemos tenido, la seguimos teniendo, ¿no? Y aquí, ahí cuando hablaba la compañera sobre esto, ¿no? Cómo la derecha, que evidentemente no solamente es un laboratorio, sino que los personajes se sientan, estudian y traman. Porque es necesario que ellos tramen, y con una delicadeza así, paso por paso, porque claro, están todos estos otros que son muchos, que bueno, que entre una u otra cosa están medio a la patada, pero bueno, eso es suficiente como para frenar, ¿no? Que no vayamos con esa fuerza de transformación que ellos quieren, sacarnos la comodidad, sacarnos los privilegios, que pin, que pan, ¿no? Los tratados de libre comercio de las Américas, al carajo, hemos dicho en el 2005. Pero sin embargo, esos tratados de libre comercio que se siguen haciendo y estando en otros espacios, en otros ámbitos, nos atraviesan a todos y a todas. No solo a las poblaciones que seguimos insistiendo en estar en la tierra, sino las posibilidades de volver a la tierra, de volver a transformar y a hacernos cargos también de la gestión de los bienes naturales que tenemos. Y claro, y aquí es donde no solamente con los distintos espacios organizativos, movimientos sociales, el espacio del Estado, el Estado ejecutivo y legislativo, porque con el judicial,
que es el menos nombrado, pero el que más nos jode a todos. Y es como una cosa no tan presente de repente en todos esos análisis. Bueno, el Estado, sí. Resulta que en Argentina tenemos 3 patas para ese Estado, ¿no? Y el que seguro estamos convencidos y convencidas todas es que el Poder Judicial tiene que transformarse. Y la transformación tiene que ser feminista, tiene que ser multidiversa, tiene que estar con todos y todas de los que habitamos en este territorio. Y es ahí la estrategia del capital financiero, y es ahí la estrategia de todo esto que están guardando, porque la ven venir. La ven venir. Porque ya no es aquí, y esto yo celebro que de repente se va reconociendo, ¿no?, esta diversidad que hay en nuestro pueblo. Se reconoce que aquí no hay un Dios que manda en Capital Federal, y si lo hay, bueno, equivocado está, ¿no? Porque allá, lamentablemente, los que dicen que somos el 7% de los que seguimos estando en la tierra para producir, estamos diciendo, oigan, vienen también por esa vértebra fundamental, la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. ¿Es acaso la responsabilidad de nuestras comunidades seguir resistiendo, seguir conservando la semilla, seguir haciendo los mercados populares, seguir haciendo? No, no es solo nuestra responsabilidad. Y eso se ha ido caminando también por las alianzas, por ese diálogo. Y hoy tenemos una ley de agricultura familiar campesina indígena que dice de reparación histórica, pero es una conquista. Claro que le falta presupuesto. Es una conquista del pueblo campesino, pero para el pueblo, todo. Porque ahí estamos poniendo un dedo a las transnacionales del agronegocio, porque tienen la obligación no solamente de hacer una reparación, sino de respetar todos los derechos que hemos logrado y seguimos conquistando. Y sí, no votamos a Milei, no tenemos que votar a Milei, por supuesto que no. La posibilidad de que nuestra casi frágil democracia continúe está en esto. Desafío que tenemos también de cómo creamos los diferentes espacios, feminismo campesino, indígena, popular, comunitario, feminismo de todos los espacios, cómo creamos nuestros espacios de formación política. ¿Cómo lo creamos? Porque está todo muy bien con los memes, está todo muy bien con el TikTok, pero si no tenemos cuadros formados, generacionales, muy lejos no vamos a andar, por lo menos a corto plazo, y tenemos que tener esa capacidad. Y que las hay, sí, no es que digan, no, nadie no está haciendo, sino cómo potencializamos a partir de esos encuentros de las diversidades para seguir adelante. No sé si esa era la pregunta, pero escúchame. Terminó siendo esa. Bueno, nos quedan unos minutitos. Lo que les voy a pedir a cada uno y cada uno es como en un minuto, la idea acá, el mensaje es, bueno, hay que espabilar la política. Bueno, ¿qué idea nos podemos llevar todos quienes estamos acá para poner en práctica eso? Y ahí puede ser, en un minuto, desde recuperar alguna cuestión de las tradiciones, digamos, de donde viene cada uno y cada uno, hasta algo que les pueda parecer más innovador, que hayan escuchado, que sepan que está sucediendo. Digo, ¿cómo hacemos? ¿Qué idea nos podemos llevar de acá para espabilar la política? Y así, un minutito cada uno y cada uno. Un minuto. Ahí vamos con los memes, entonces, porque un minuto. No, me parece que, digo, para un poco llevarnos algunas consignas o algunas cuestiones que a mí me parecen importantes, estamos también atravesando una discusión que tiene que ver con la relación entre la vieja, la nueva política, cómo actualizamos y demás. Me parece que un aspecto fundamental que tenemos que recuperar, si se quiere, de la vieja política, es que tenemos que recuperar la dimensión transformadora de la política y convocar
no solo a las juventudes, sino al conjunto de los sectores populares, a construir, a militar, a trabajar por proyectos que no solamente tengan el objetivo de defender una estabilidad, un statu quo o una determinada gobernabilidad, sino ir a transformar una realidad injusta, que todos reconocemos que es injusta y que la mística de la convocatoria tiene que estar en la posibilidad de que nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestro trabajo esté invertido en poder construir un mundo mejor. Me parece que si no hacemos ese clic, va a ser muy difícil poder llevar adelante todos estos procesos que venimos mencionando. Y en este sentido también me parece que algo fundamental, algo indispensable es ser capaces de construir nuevas formas, de desbordar nuestros espacios, de salir de la comodidad de la situación ideológica propia para poder encontrarnos con otros y con otras, con quienes compartamos espacios en común y con quienes podamos construir un poder popular, un poder común, un poder transformador que nos permita efectivamente intervenir en esta realidad. Y que entiendo que estamos frente a un desafío de justamente ser capaces de, como se decía, creer, inventar, innovar, construir nuevas herramientas que tengan que ver con los desafíos de esta etapa, que sean superadoras a las herramientas que hemos tenido hasta hoy, porque es lo que nuestro pueblo necesita, porque si nosotros queremos construir un Estado de calidad, una política que efectivamente transforme, organizaciones que sean capaces de acumular poder para transformar e intervenir en la realidad, tenemos que ser capaces de salir del espacio de confort e ir al encuentro con otros y con otras para poder potenciar esa construcción en común. Y por último, creo que no quiero irme sin decir algo que es un elefante en la casa, ¿no? El 19 de noviembre, hay una elección. Y acá este es un festival por la democracia. Acá estamos discutiendo acerca de un consenso democrático básico que es el piso que tenemos para ir por los objetivos que nos faltan, que es el piso que tenemos para pensar cómo construimos un proyecto de desarrollo con derechos, con igualdad y con justicia para la Argentina. Y ese piso está hoy siendo puesto en cuestión. Está siendo puesto en cuestión por uno de los candidatos que tenemos en el balotaje y no es lo mismo, no podemos ser neutrales si creemos en la democracia, si queremos defender los valores que hemos construido, si somos fieles también a la memoria y a la lucha de no solo los 30.000 desaparecidos, sino de los cientos de miles de trabajadores y personas de nuestro pueblo que dieron la vida para que nosotros podamos hoy estar pensando cómo hacemos mejores nuestras herramientas políticas. No es lo mismo, yo no quiero discutir la democracia, no quiero discutir el valor de la humanidad, no quiero discutir si las personas y nuestros cuerpos somos o no somos una mercancía, no lo somos. Somos un pueblo digno, amamos nuestro país y vamos a acumular fuerza para que en el gobierno que venga podamos realmente pensar y construir cómo es nuestro futuro y no solamente tener que estar en una posición de resistencia. Me parece que lo primero es eso. Creo que todo lo que estamos discutiendo hoy cambia si nosotros el 19 de diciembre tenemos que volver a construir las trincheras para defender cada uno de los derechos conquistados. Seamos conscientes de eso y sí, seamos conscientes también, como decían los compañeros, que lo que viene va a ser difícil y que construir la Argentina que soñamos requiere de todo nuestro esfuerzo y que para eso estoy segura de que nos vamos a seguir encontrando. Gracias. Bueno, dijo un montón de cosas en un minuto. A partir de lo que decían mis compas de panel, se me ocurrían muchas cosas. Por supuesto, estoy convencida de que el movimiento obrero y de las obreras es la columna vertebral de este país. El tema es que uno de los ejes de la etapa es pensar el trabajo y hoy el trabajo, la mitad de ese trabajo es informal. Quiere decir que nos va a tocar la tarea de pensar, de crear, en esto de que hay que crear nuevas formas que puedan transformar la realidad, crear gremialidades posibles, novedosas, porque si no los representamos, quienes estamos acá, los representan otros y que están seduciéndolos por derecha. Así que hay que inventar y recrear nuevas gremialidades y pensar en el trabajo y pensar cómo ese trabajo deja de ser precario y ese trabajo es trabajo con derechos en las formas que tiene hoy.
Pensaba también que, por supuesto, las organizaciones del campo popular venimos debatiendo porque hay elecciones. El voto a Massa es un voto antifascista, sin lugar a dudas, y las organizaciones se expresaron y se vienen expresando en este sentido, con más o menos debates, pero sabiendo que sí, lo que se pone en juego es defender el piso de democracia que alcanzamos respecto de lo que no queremos volver a debatir para ir por más. También decir que lo que decía la compañera, Alca al carajo, es hijo del 2001. Entonces, este pueblo conquista sus derechos en la calle, se revitaliza en la calle y luchando. La etapa que viene no es sin pelea, sin organización y sin lucha en cualquiera de los casos, y ojalá no sea una trinchera defensiva con la instalación del terror en nuestro país. Pensaba también en esto de desbordarnos. Cuando nosotras pensamos en ser masivas, desbordamos los grupos de feminismos más militantes. Nos fundimos con miles y miles y miles de mujeres, de diversidades y de personas que abrazaron las causas de nuestras luchas. Yo creo que la derecha se confunde. La derecha se confunde cuando, por ejemplo, ataca la cuota alimentaria. Nosotras construimos consensos concretos que desbordaron sectores sociales. Defender a las compañeras y a las maternidades fragilizadas, saber por sentido común que el abandono de la paternidad sucede de hecho y que, como dicen las estadísticas ahora, porque por suerte desde la política pública del Estado se construyen los datos que necesitamos y que antes estaban invisibles. Imagínense, el 70% de las mujeres que se autodefinen separadas no cobran cuota alimentaria. Cuando la derecha pretende hacer un proyecto de ley que dice que se puede renunciar a las paternidades, nos ayuda a volver a ponernos en común. En los barrios populares, la Madre Luchona es una institución que construyeron las compañeras. La Madre Luchona se banca con trabajo precario en los territorios más pobres de la Argentina, la crianza de sus pibes y sus pibas. Eso vuelve a construir este desborde de los feminismos. Sentimos, y eso se mostró en el 48% de mujeres que votaron a Massa, sentimos y expresamos con claridad a lo que no queremos. O sea, muchas mujeres, el 48% de quienes votaron, dijeron a esa política no. Es por ahí, por el desborde, por encontrar cómo nos ponemos en común y dialogamos con estos sectores que vamos a encontrar la fortaleza para ganar las elecciones y para construir lo que viene. Y por último, busqué en el diccionario espabilar, que es despabilar. Espabilar es quitarle la parte vieja a la mecha para mantener encendida la llama. Está bueno, está bien pensado. Así que vamos a prender la llama, vamos a prender la mecha para seguir con lo que nos queda. Se hace difícil en un minuto, pero si hay algo que te tengo que decir. Mira qué contradicción tan grande tiene Argentina, que es un país muy rico, que produce 10 veces la cantidad de alimento que necesita, pero hay muchas personas que día a día se mueren de hambre. Chicos que no tienen un plato de comida. Y eso es lo que nos da bronca. No puede ser que la derecha trabaje sobre esa contradicción. Obviamente, rechazamos a aquellos como Villarruel, como Milei, que tratan de volver al negacionismo, ¿no? A negar los 30.000 desaparecidos, la desaparición de personas, las torturas, la apropiación de bebés. La verdad que es una barbaridad. Pero creemos que para enfrentar a la derecha hay que tomar medidas políticas contra la derecha, contra los que le dan los fundamentos objetivos, que es el poder económico. Entonces, si querés enfrentar a la derecha, afectá la ganancia de los empresarios. Hay que romper con el FMI, hay que controlar los medios de producción bajo control de los trabajadores, crear fuentes genuinas de trabajo. Nosotros ya lo proponemos, repartir las horas de trabajo, 6 horas, para crear más oportunidades. No podemos caer en que nos convenzan del mal menor, porque así hemos llegado hasta acá, que te quieren convencer de que la única salida de esta crisis es aceptando el ajuste del Fondo Monetario Internacional. No, compañeros, que no nos convenzan. Quizá con algunos compartiremos marchas, movilizaciones, seguro,
pero en esta, compañeros, yo quiero marcar mi diferencia. Este gobierno de unidad nacional con los radicales como Gerardo Morales, represores y genocidas, represores que apoyaron golpes militares como el de Bolivia, o quiénes serán los mejores libertarios, aquellos que desconocen la dictadura militar o que incluso desconocen el genocidio de nuestros pueblos originarios. Bueno, compañeros, nosotros del Frente de Izquierda hemos sostenido una posición. Respetamos a muchos aquellos que, es cierto, tienen miedo a la derecha, pero de algo estoy convencido, compañeros, que nosotros tenemos la plena confianza que si el pueblo trabajador, las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, salimos a las calles, empieza a crearse otro país, otra Argentina, donde los mismos de siempre, no solamente los políticos, sino los empresarios, se vayan y empecemos a construir otra Argentina desde abajo, del poder de los trabajadores. Y esa es nuestra pelea. Así que muchísimas gracias. Bien. Una encuestadora importante en la Argentina supo analizar después de las elecciones de las PASO la composición del 30% del voto de Milei. El 67% de ese 30% en las PASO del voto de Milei fueron de los sectores bajos. Claramente la política, nuestro sector, incluyo a las organizaciones sindicales, tenemos un problema de representatividad en la Argentina. Si no resolvemos el problema de representatividad de la Argentina y si no recuperamos los lazos solidarios como sociedad, va a ser muy difícil poder encontrar el camino a esta encrucijada. El poder económico, el poder real, porque tiene los medios a su disposición, se nutre de las mejores cabezas pensantes. Han estudiado sociológicamente a nuestra sociedad y conocen perfectamente cuál es el comportamiento de cada uno de nosotros. Si nosotros no preparamos ese ejército de militantes en nuestro espacio político y no nos nutrimos de valentía, porque bien lo supo decir Cristina en algún discurso, aquel ministro, aquel dirigente que no tenga la valentía, que no sepa estar a la altura de las circunstancias para dirimir las cuestiones de tensiones que va a demandar lo que nos demanda nuestro pueblo, va a ser casi imposible resolver esta cuestión. Vamos a estar contentos seguramente con un triunfo el 19 de noviembre, pero hay un 20 de noviembre también, que es cuando tenemos que empezar a transformar la Argentina. Y para eso hay que construir con los mejores, hay que preparar para que todos seamos un poquito mejor. Si no entendemos los procesos políticos, sociales y culturales que están sucediendo en el mundo y que demandan que nosotros estemos a la altura de esa circunstancia, no vamos a poder acumular la relación de fuerza necesaria para dirimir las cuestiones centrales con el poder real. Muchas gracias. En estos últimos años o tiempos, un poco a partir de la experiencia también de estar en los distintos lugares mandatadas, algo que creo que es una de las cuestiones que también une aquí es cómo aún, para suavizarle por ahí se le llama colonialismo, ¿no? Pero resulta que está ahí firme toda una lógica y una mirada de un racismo, ¿no? La blanquización todavía sigue estando ahí. Entonces creo que ese trabajo o ese desafío también de seguir procesando y cómo vamos desarmando, y obligadamente hay que desarmar porque el tejido social de comunidades originarias, de pueblos, se va reconstruyendo, ¿no? Y esa reconstrucción se hace con organización. Y por ahí andamos nosotros sin querer andar separados. No sé si me explico. Lean lo que ustedes quieran, vayan a visitarnos nuestros ranchos cuando quieran,
pero no dejemos de seguir tejiendo como nuestros pueblos han hecho, con su resistencia, pero también con su sabiduría. La solidaridad, el compañerismo, lo humano. Y hoy nos transpira hasta las entrañas con lo que vemos y pasa al pueblo de Palestina. Sin duda que de aquí, como a muchos de los pueblos de América Latina, desde Abya Yala, en momentos en que nos querían seguir pisoteando, han estado ahí poniendo el cuerpo muchos de los y las hermanas. Hoy vemos allá, a pesar de eso, como veía hoy un video, un TikTok, a la Leida, decía al pueblo palestino, como en nuestro pueblo hemos dicho, patria o muerte, venceremos. Y creo que es por ahí, en esta democracia diversa, que tenemos que hacer ese grito, ¿no? Venceremos al racismo, al negacionismo, venceremos al individualismo. Y por ahí vamos colectivamente. Gracias por haber estado compartiendo aquí y a seguir disfrutando, porque esto recién empieza, ¿eh? Así es, Diego. Muy gracias a todas, a todos. Y sí, sigue el festival, esta conversación sigue en otra mesa ahora, resetear la democracia en un ratito, en el otro escenario. Así que bueno, nos seguimos cruzando por acá.